Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencias Colombia. Hoy vamos a entrevistar a Andy porque él pasó, como ustedes ya deben saber, a residencia de medicina interna en la Universidad Javeriana. Pero quisimos aprovechar esta oportunidad primero para hacer una entrevista un poco más especial, por eso estamos aquí de manera presencial, y lo otro es para darles un agradecimiento por el apoyo de todos ustedes. Queríamos agradecerles pues por todo el apoyo que nos han dado. Ya llegamos a 17.000 suscriptores, entonces pues para nosotros significa muchísimo que tantas personas les guste nuestro contenido, y esperamos pues esta entrevista, con la poca experiencia que yo tengo y lo que he logrado hacer y cómo pues llegué a pasar a la Javeriana, sea de utilidad para todos ustedes, y con eso pues digamos todos nos beneficiemos del contenido del canal. Listo. Entonces, de nuevo, mil gracias por el apoyo de todos ustedes. Nosotros de verdad nunca pensamos que íbamos a llegar a 17.000 suscriptores. Entonces, nada, la razón por la que seguimos haciendo esto es por ustedes. Pero sin nada más, pues comencemos de lleno con la entrevista. Lo primero que me gustaría preguntar, Andy, es devolverme por completo y decir: medicina interna. ¿Por qué medicina interna? Porque hay mucha gente que odia las clínicas, hay mucha gente que dice que realmente, como lo chévere de la medicina está en la parte quirúrgica. Entonces, ¿de dónde salió y cuándo salió este amor por la medicina interna? Ok, digamos que yo también fui uno de los que entró a medicina jurando que iba a ser un cirujano, porque pues es como la forma en la que uno le venden la medicina y lo que uno ve que es como lo que más salva gente y demás, que a fin de cuentas es por lo que uno entra a estudiar medicina. Sin embargo, a medida que fueron pasando los semestres, de por sí creo que el pensum del Rosario, que es de donde nosotros somos pregrado, está bastante enfocado a las clínicas. Solo tenemos una aproximación quirúrgica hacia más o menos quinto semestre que vemos gastro, y me gustaba muchísimo todo lo clínico. Y pues creo que el punto donde ya me definí fue precisamente en séptimo, cuando vimos en el mismo semestre medicina interna y cirugía, y ahí pues digamos uno contrasta completamente, y creo que en nuestra universidad en séptimo uno sabe si va a ser clínico o va a ser quirúrgico, o sea, ahí uno se decide. Y medicina interna fue algo que me encantó por muchísimas razones. Siento que es una forma mucho más integral de abordar al paciente. Claramente lo quirúrgico es algo más tangible, es algo más que incluso podría decir uno que es más agradecido de parte de los pacientes, que es algo que uno podría enviarle un poco a las especialidades quirúrgicas. Pero me gustaba muchísimo y sentía que me faltaba eso cuando roté en cirugía: la integralidad del abordaje del paciente, el hablar con el paciente, el buscar absolutamente todo lo que tenía el paciente y no solo el problema de ese momento. Entonces creo que todo eso me fue llevando a que me gustara muchísimo la medicina interna, y ya después de ahí en adelante todo lo enfoqué hacia eso, y no había, pues por así decirlo, nada que no me gustara. Entonces creo que la decisión se tomó en ese punto. Ok, me gustaría expandir un poco en ese tema de ahí en adelante comencé a como crear mi perfil para medicina interna, o sea, para entrar de cierta manera uno se comienza a perfilar a la residencia. Eso me lleva a la pregunta de qué tipo de cosas como salieron, o qué tipo de consejos uno puede comenzar a implementar siendo estudiante, que a la hora de uno aplicar a residencia le van a ser muy útiles, porque va a hacer que todo sea más fácil, porque va a hacer que no sé, el camino sea un poco más llevadero. ¿Qué tipo de consejos existen ahí? Pues yo creo que hay muchos, pero uno muy importante es tomar o tratar de hacer la preparación sin importar a lo que sea que uno se haga dedicar. Cosas que sirven para cualquier residencia, tratar de hacerlo desde los semestres básicos. Cuando uno está en básicas, uno no es muy consciente de lo que sigue, de que uno se tiene que preparar para una residencia, de que uno tiene que tener un buen perfil buscando pasar a una residencia. Y creo que eso fue algo que yo noté hacia séptimo o octavo, donde uno decía: mis semestres básicos los pude haber aprovechado más. Hay semilleros de investigación, hay cosas que me hubieran permitido sacar, por ejemplo, no sé, una publicación ya estando en semestres básicos o en mis primeros semestres clínicos, y fue algo que yo desaproveché y que creo que la gran mayoría de las personas desaprovechamos cuando estamos en la universidad. Entonces el primer consejo yo creo que es ser consciente de que uno se empieza a armar ese perfil desde primer semestre, como tratar de aprovechar todas las oportunidades que uno tenga para hacer hoja de vida. Es algo que creo que es esencial. Ya específicamente para medicina interna, para los que les interese medicina interna, o eso aplica pues yo creo que para todas las especialidades, creo que uno tiene que tratar de ir haciendo cosas que se generen algo diferencial.
porque uno se va a dar cuenta cuando compite contra otras personas en interna, en cualquier especialidad, que muchas personas pues tienen los mismos gustos, han hecho cosas similares y uno tiene que tratar de tener ese como perfil diferencial. ¿Qué hice yo, por ejemplo? Pues digamos, junto con Santi y con otros dos compañeros montamos en el Rosario el grupo de interés en medicina interna, el IMIC, que eso creo que fue un punto vital. Sin pensarlo, Santi y yo también montamos el canal y el canal terminó siendo un punto que creo yo que me favoreció bastante en el proceso. O sea, en las entrevistas mencionar que teníamos el canal, 17.000 seguidores, que nos gustaba la academia y que lo evidenciábamos, que era algo que de verdad podíamos demostrar, no solo por haber sido tutores en la universidad, sino por tener un canal donde nos dedicábamos a eso ya graduados, creo que es algo que también aportó. Entonces yo creo que cualquier cosa que pueda generar un poco de perfil diferencial es algo que va a servir muchísimo ya cuando uno llega a este punto de presentarse en una residencia. Ok, aparte del canal y o sea, aparte de estas cosas, ¿hubo algo más que de pronto permitió esa diferenciación, como ese destacarse un poquito de los compañeros? Pues digamos que en la entrevista hubo como varios puntos que creo yo que de pronto hicieron algo de diferencia para lograr pues obtener el cupo. Uno fue la participación en el concurso internacional de conocimientos médicos en México, en el SICOM, que digamos yo tuve la oportunidad de ir, Santi también fue 2 años después, a un concurso internacional en la Universidad Autónoma de México, y creo que eso fue un punto importante, pues digamos haber ido a representar a la universidad en un concurso internacional. Lo otro que también creo que fue un diferencial fue el tener una publicación. De por sí ya hay muchas personas que tienen publicaciones, pero también hay muchas que no, entonces tenerla es algo que aporta. Entonces yo ya tenía una publicación de infectología en la revista colombiana de cardiología, entonces creo que eso también aportó el canal y el haber fundado el grupo de interés de medicina interna. Y lo otro que creo yo que también favoreció, pues digamos cuando yo estuve investigando en la Javeriana buscan mucho un perfil docente, que pues es algo que me llamó muchísimo la atención porque pues nosotros amamos la docencia. Entonces el haberme dedicado a la docencia, yo cuando me gradué me dediqué a dar clases, y el haber tenido no solo la oportunidad de dar clases, sino decirle, digamos a los doctores que me hicieron la entrevista, tuve la oportunidad de darle clases a gente en Chile, a gente en México, a gente en Argentina, como que era algo que de verdad había funcionado y que se notaba que me gustaba, creo que eso también marcó un poco la diferencia. Creería que eso unía más que todas esas cosas. Ok, perfecto. Entonces todo eso fue construyendo la carrera y un punto que me gustaría como meter la cucharada ahí es que tienen que tener en cuenta que todos esos logros se ven impresionantes cuando uno está de primer semestre, segundo semestre, uno lo ve como medio inalcanzable, pero me gustaría escuchar la opinión ahí. Ese tipo de cosas se van dando como por pasos. Entonces uno toma un paso inicial que al principio no parece mucho, por ejemplo, no sé, o sea, en este momento, por ejemplo, dices, y fui docente de personas en Chile y esas cosas. Pero eso no fue de la noche a la mañana, eso no fue porque comenzáramos y ya, ahí está. Eso fue porque el primer paso fue primero ser tutor par, que en nuestra universidad existe como esa figura de tutores pares, donde cualquier estudiante puede aplicar y virtualmente tiene la oportunidad de quedar ahí y de ser docente. Entonces, no sé qué piensas como de eso el hecho de solo comenzar, así sea lanzarse, así sea que al principio no hacerlo perfecto, es como lo primero que uno tiene que hacer si uno eventualmente quiere llegar a esas grandes ligas de enseñar de manera internacional, ir a concursos internacionales, ese tipo de cosas. Sí, completamente de acuerdo. Creo que siempre el primer paso es lanzarse a algo que uno cree que no va a funcionar o que uno no le ve mucho futuro. Entonces, sí, efectivamente, por ejemplo, lo de tutores pares fue algo que da una base completamente importante para esta parte de la docencia. Además que creo que la mejor forma de aprender es enseñando y es algo que ofrece también el programa de tutores pares, entonces hace como que uno quiera muchísimas más herramientas y Santi y yo fuimos tutores pares como 6 veces en la carrera cada uno porque nos gustaba muchísimo y creo que eso sienta unas bases bastante importantes. Lo mismo cuando creamos el grupo de interés, fue una idea loca que vi una publicación en Instagram y Santi y yo siempre habíamos tenido una idea de, pues hay una página en Facebook que se llama El Rincón del Residente, habíamos dicho creemos el Rincón de la Universidad del Rosario. Y cuando salió eso yo le dije, aquí podemos crearlo, o sea, aquí podemos crearlo. Y entonces como que se fue dando y fuimos buscando cómo hacerlo y a fin de cuentas salió. Terminamos teniendo el apoyo de la gente que necesitábamos, como que las cosas se fueron dando. Claramente uno también tiene proyectos que al final no terminan dándose, es algo que uno también tiene que tener en la cabeza, o sea, uno se manda algo
pero tiene que tener clara la posibilidad de que puede, como puede que no sea. Por ejemplo, cuando la gente en la universidad se manda a hacer tutorino, que hay que como no, que eso es pura rosca, que eso yo no sé qué, es como, venga, pues no, miremos qué me puede faltar para que de pronto mi próximo proyecto, mi próxima candidatura sirva. Y creo que eso aplica pues para absolutamente todo. Lo mismo para una residencia, me mandé la primera vez, no pasé, pues nada, o sea, no es que ya no vaya a ser un internista, no es que ya no vaya a lograrlo, sino que tengo que ver qué puedo mejorar yo para hacerlo la otra vez. Me acuerdo mucho la vez que nos invitaron a la charla esta del grupo de interés en oftalmo, que era sobre precisamente cómo hacer presentaciones, cómo hablar con el público, cómo dar charlas. Pues digamos nos invitaron a varios que teníamos experiencia en tutores, y me acuerdo que yo les dije mucho a ellos es aprovechen cualquier oportunidad que tengan de hacer una presentación, cualquier oportunidad que tengan de enseñarle a alguien. Y eso aplica para todo, cualquier oportunidad que tengan de investigar, cualquier oportunidad que tengan de crear algo, háganlo, arriésguense, y creo que eso es un punto vital para que esas cosas se vayan construyendo y lleguen a los logros que uno pueda tener en la carrera. Sí, creo que es bastante importante. Entonces, pasando ya a un poquito después, ya una vez la graduación y dejando de lado un poco la parte traumática del grado por la pandemia y esto que los graduaron antes. Una vez uno sale, hay muchas cosas que le pasan a uno por la cabeza. Está el rural, está qué tan rápido voy a entrar a residencia, y creo que una de las preguntas más importantes que la gente se hace es ¿a dónde voy? ¿Me quedo en Colombia? Y si me quedo en Colombia, ¿a dónde me voy? A Medellín, porque Medellín hay opciones muy buenas. Aquí en Bogotá, y si es en Bogotá, ¿a dónde? Otros países. Entonces ese tipo de pensamientos pues sé que pasaron por la cabeza. Entonces ¿cómo fue esa toma de decisiones? Ok, pues digamos que siempre durante la carrera yo había tenido muy claro que yo me quería especializar acá. Siempre yo decía, no, yo quiero acá. Y nunca se me había pasado por la cabeza, la verdad, irme. Si se me pasó por la cabeza habrá sido en segundo o tercer semestre, pero durante clínica siempre tuve muy claro que yo me quería especializar en Colombia. Sin embargo, como dice Santi, el grado fue bastante traumático. Nos graduaron antes por lo del COVID para ayudar con la pandemia. Y hubo todo lo del sorteo del rural. En el sorteo del rural quedé eximido, fui de los pocos que quedé eximido de mi semestre. El resto a casi todos mis compañeros les tocó hacer rural. Y mientras estaba en ese lapso de, bueno, sale la tarjeta profesional para poder trabajar, busco trabajo, no conseguía muy bien trabajo, no es muy fácil conseguir trabajo, y más que pues digamos que en estos momentos con lo del COVID había la pandemia y pues yo soy hipertenso, entonces no conseguía trabajo, o sea, pues no me recibían en hospitales por eso, porque pues era un factor de riesgo, buscando algo bueno de teletrabajo, etc. Y viendo cómo estaba la situación en el país, ahí yo me acuerdo que yo empecé a hablar con Santi y le dije, creo que quiero irme, me está surgiendo la idea de irme del país. Y me puse a investigar un montón de sitios a dónde irme, demás, hablé con Santi, hablé con mucha gente. Y bueno, llegué a la idea de que si me llegaba a ir a algún punto, era como Inglaterra o Alemania lo que más me gustaba. A mí nunca me ha llamado la atención, pues, como Estados Unidos como sitio para vivir y como para formar una familia ya o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, eso fue como un periodo de que 3 meses creo yo que estuve con esos pensamientos, y ya después se me quitaron, se me fue la vaina y ya volví a como a centrarme. Solo para anécdota chistosa, durante esos meses, como pues nosotros compartimos cuenta de YouTube para esto, cada vez que yo me metía a la cuenta de YouTube, como para ver los comentarios y eso, todos los videos recomendados: vida en Alemania, médico en Alemania, vida en Alemania, todo, absolutamente cada uno de esos videos de Alemania. Y en este más se va a ir para Alemania. Sí, o sea, yo creo que yo en un punto dije, no, a final de este mes tengo que decidirme qué voy a hacer. Ya había decidido que si decidía irme era o Alemania o Inglaterra, era como los 2 sitios que me llamaban la atención. Pero no, después de trabajar, después de ya haber empezado a trabajar, ya digamos haberlo pensado un poco más, sin tanto afán, sin, como dices Santi, lo traumático del grado y todo lo que uno decía, que estaba como un poco decepcionado, ya volví a centrarme y dije, no, quiero acá. Y digamos que son muchísimas razones por las que siento que quiero quedarme acá. Siento que, pues digamos, yo me formé aquí en Colombia, me gusta mucho la cultura de Colombia y siento que tengo bastante para aportarle al país. Y me gustaría hacer eso, aportarle desde mi profesión a lo que pueda, a los pacientes que tengan la oportunidad. Acá en Colombia, que pues sabemos todos, no es un sistema tan favorecido en términos de medicina como en otros países. Y siento que no voy a ser más feliz en otro país. Claramente en otro país voy a ganar más plata, eso no hay duda para nadie. En otro país voy a tener más calidad de vida, sí. Pero no sé qué tanto eso aporte más a mi felicidad más adelante. Digamos que a mí me importa más la parte personal que profesional, y me gustaría mucho tener una familia acá más que en cualquier otro país. Entonces como que eso al final yo dije, no, ya me centré y listo.
voy a estar en Colombia. Ya dentro de Colombia, entonces entra la duda que dice Santi, bueno, ¿a dónde me presento acá? Digamos que yo toda la carrera, y creo que yo todo lo que hice en la carrera, fue pensando en entrar a medicina interna en el Rosario. Yo me veía como internista del Rosario, como residente del Rosario, etc. Pero con todo lo que pasó el grado, con todo lo traumático que hubo ahí, empecé a plantearme la posibilidad de, bueno, de pronto hayan otras escuelas que también me puedan ofrecer un programa muy bueno. Pues nosotros en el Rosario no conocemos más que MEDERI y que Fundación Cardioinfantil. Entonces uno nunca tiene la oportunidad de rotar con otros profesionales de otras universidades para decir, bueno, de pronto si es bueno acá, también me gusta acá, que es algo que tienen otras universidades. Claro, cada una cosa tiene sus ventajas, por ejemplo, que nosotros nos formamos con una escuela única, que eso es muy bueno, pero no conocemos doctores de otras facultades, que eso creo que también es algo que uno pierde, por así decirlo. Y yo en el especial me iba a ir a Medellín y no pude ir por lo que nos graduaron antes, entonces bueno, todo eso llevó a que bueno, me puse a pensar. Y entonces salió la oportunidad, pues yo estaba ahí todavía sin trabajo y salió la oportunidad de que la Universidad de Antioquia puso el examen virtual, no tocaba ir a Medellín, puso el examen virtual y lo había aplazado como para el 31 de julio. Entonces yo dije, pues bueno, pues yo no, viendo que no tenía mucho que hacer, era estudiando, dando clases, dije pues me voy a inscribir para uno, ver qué tal son esos exámenes, empezar a ver qué tal son. Y pues si paso, qué tal que allá sea en donde yo tengo que estar, pues no sé, de pronto ese es como el destino, yo creo que todas las cosas pasan por algo, entonces qué tal que eso sea como lo que Dios quiera para mí. Entonces me inscribí, estudié un montón y empecé a ver y creo que me hubiera llamado la atención, si hubiera pasado me hubiera ido de cabeza, sin mente. Pero pues no pasé, no se dio la oportunidad de pasar y ya empezaron a salir los exámenes acá en Bogotá, me organicé un poquito mejor. Y creo que ahí pasó otra cosa que me hizo tomar la decisión de entrar a la Javeriana, que fue que el Rosario, además de todo lo que pasó con el grado del Rosario, no pudo abrir la residencia, que claramente yo estaba pensando en el Rosario todavía, y el Rosario no pudo abrir la residencia de medicina interna, no pudieron abrir el examen, apenas lo van a hacer ahorita hasta diciembre, entonces ahí salió la oportunidad de la Javeriana, vi que la Javeriana sí tenía convocatorias abiertas, el examen era virtual, y me inscribí pensando en pues, ver qué pasaba, pensando en prepararme y a fin de cuentas pues se dio la posibilidad de pasar ahí. Ok, y yo sé, pues por lo que lo hablamos, que esa decisión como de negar, o sea, como de decir listo, cerrar por completo la puerta de especializarse en la casa de uno, pues es difícil. Entonces, al final, ¿qué fue como eso que hizo tomar la decisión un poco más fácil, que hizo el punto final? Sí, después fue bastante difícil la toma de la decisión, creo que pues claro, porque uno siempre, lo que les había dicho, todos mis planes habían sido pensando en ser internista del Rosario, ser internista de la cardioinfantil. Pero digamos que me puse a evaluar, me puse a preguntarle a muchísimas personas sobre la diferencia en los programas, valoré las diferencias en los pensums y demás. Y claramente en el Rosario iba a ser mucho más cómoda, entre comillas, la residencia porque uno ya conoce a los doctores, ya conoce el sistema, ya conoce cómo funciona el hospital, ya conoce todo. Digamos que eso haría que fuera un poco más llevadera la residencia, que sabemos que pues es un periodo bastante duro en términos académicos, en términos personales. Pero hubo varias cosas que a fin de cuentas me dijeron, no, yo creo que lo que pasó me está queriendo decir que mi camino de pronto sea por la Javeriana. Primero, pues todo lo que les conté de que Rosario no abrió, Javeriana sí, el hecho de pasar de primerazo a la Javeriana, que era algo que de entrada no me esperaba, pues como que también me dijo, bueno, de pronto es que quizá ahí es donde yo debo estar. Me llamó muchísimo la atención el hecho también de, precisamente lo que les mencionaba, de conocer otra escuela. Y creo que fue algo que me dijo un doctor al que le pregunté, pues que es un doctor al que le tengo mucho aprecio, él me dijo, algo que siento yo que le falta a veces a los estudiantes del Rosario es precisamente eso, que pues salen con una única escuela, pero a veces formarse con 2 o 3 escuelas hace que uno tenga un pensamiento un poco más crítico y valore 2 posiciones diferentes y diga yo me quedo con esta por X o Y razón. Entonces eso me llamó mucho la atención, como conocer una nueva escuela, conocer nuevos profesionales, tener nuevos docentes, me llamó bastante la atención. Y me llamó muchísimo la atención algo que pues cuando averigué sobre el programa de la Javeriana, y era que era muy enfocado a la docencia y que respetaban muchísimo los espacios académicos. Creo que la residencia, y más en Colombia donde nos toca pagarla, uno tiene que buscar algo que de verdad le enseñe, no solo algo que le enseñen a la fuerza, con mano dura, que lo claven a uno, sino algo que de verdad sea académico.
y siento que por lo que me contaron y por lo que averigüé, eso lo ofrece la Javeriana. Entonces como que sopesando todo eso dije, no, pues si todo esto ha pasado, si pasé ahí, por algo será, y tomé la decisión. Y dije, no, voy a entrar a la Javeriana, y a fin de cuentas esa fue la decisión que tomé. Perfecto. Para el examen, pues no sé si... O sea, para el examen usualmente todo el mundo que he entrevistado me dice lo mismo y es CTO, que es como el recurso que todo el mundo usa, como porque... Y ahí en ese tipo de escenarios entra la paradoja de mientras más gente lo usa, más gente lo va a terminar usando porque todo el mundo lo recomienda y es como lo único que hay. Entonces no sé si haya como algún comentario con eso, como recursos de estudio para los exámenes. Ok, pues digamos que digamos al inicio, cuando tomé la decisión de presentarme a la Universidad de Antioquia, como les dije, lo hice más fue pensando en conocer cómo era un examen de residencia. Sin embargo, no sé qué tan buena fue esa decisión, porque el examen de la de Antioquia, después me enteré, cuando ya lo había pagado, que es bastante diferente a todos los demás. Entonces, pero me sirvió porque yo dije, bueno, yo tomé la decisión creo que el 1 de julio y el examen era el 31 de julio. Yo dije, tengo un mes para estudiar. Y en ese momento yo estaba trabajando únicamente en las mañanas, allá había conseguido trabajo, entonces yo dije, listo, me armé todo un horario de estudio y me puse a estudiar un montón. ¿Con qué estudié? Sí, con CTO. Estudié con CTO, la verdad, porque yo estaba pensando no tanto en la Antioquia, sino en el Rosario. Los que son rosaristas o los que les interesa el Rosario, el examen del Rosario es el examen del CTO. Es lo que todo el mundo dice, son preguntas sacadas de bancos del CTO. Sí. Entonces, pues yo siempre estudiaba con CTO, era pensando en prepararme para el del Rosario. Entonces estudié ese mes, me clavé un montón, me acuerdo muchísimo, me sirvió como para tener muchísimas bases, tanto para mi trabajo como para los exámenes que siguieron después. Pero cuando pasó el examen de la UDA, me di cuenta, pues yo me tomé un descanso como de 15 días, luego retomé mis estudios, me di cuenta que haber estudiado así a toda era un poco contraproducente, ¿sí? Como que más que consejos de herramientas, creo yo que de cuanto a qué estudiar, fue contraproducente estudiar a toda durante un mes, porque, pues no sé, lo que siempre ha dicho Santi en sus videos de cómo estudiar, por ejemplo lo que habló de Anki, de la repetición, a los 15 días me acordaba creo que menos de la mitad de lo que había estudiado. Entonces pues yo dije, bueno, no sé, esto no me va a servir, quizá me va a servir para pasar un examen, pero como para mi vida no me va a servir. Entonces ahí yo me planteé como mi meta es pasar el otro año. O sea, voy a prepararme pensando en el examen, no de ahorita, sino en el examen del otro año. Y me armé mi horario de estudio. Entonces estaba más o menos leyendo un manual de CTO cada semana y media. Ahí ya estaba en otro trabajo, que es el que tengo ahora, que trabajo en las tardes. Entonces estudiaba en las mañanas. Leía 3 horas en la mañana y hacía 2 horas de preguntas. Todos los días, 5 horas. Y fue mucho más productivo, muchísimo más productivo. En este momento me acuerdo de lo que estudié para los exámenes. Y también pues utilicé CTO, estaba pensando en el Rosario. Entonces mi plan era leerme todos los manuales del CTO. Pero hay que tener en cuenta algo, y es que algunas universidades preguntan básicas. Y CTO en básicas, pues sí, sabemos que no es el fuerte del CTO, no es muy bueno. Entonces para básicas, ahí yo le pedí a usted los videos de Words and Beyond, yo dije pues me voy a preparar para USMLE, porque la preparación del USMLE básica sí es excelente. Y Rosario, por ejemplo, más o menos como el 20-30% del examen es básicas. Entonces mi plan era estar dándole siempre a las clínicas y luego estudiar las básicas con esas herramientas. Entonces creo yo que más que cuál herramienta, para Colombia CTO creo que es lo que más sirve, no diría que no, salvo básicas toca buscarse alguna otra herramienta, es como tener claro un orden de estudio y estudiar de una manera que de verdad le sirva a uno, como no presionarse, no decir tengo que pasar ya, entonces voy a estudiar todo para allá, porque yo creo que si hubiera hecho eso, quizá no hubiera pasado a la Javeriana, porque muchas de las cosas que estudié así pausadamente tuve la fortuna de que me salieron en el examen, entonces, y me las recordaba por la forma en la que estudié. Entonces creo que más que herramientas es con calma, o sea, uno tiene que ser un poco realista en cuanto a los tiempos que tiene, en cuanto a la capacidad de aprendizaje que tenemos nosotros como seres humanos, entonces, y tomar las cosas pausadas y armarse un horario y ser juicioso con ese horario. Sí, y algo... creo que me suena el consejo un poquito también así, es estudiar más bien es para uno, no para el examen. No para el examen, completamente de acuerdo. Ese tipo de aprendizaje se queda más tiempo cuando uno tiene ese, porque es lo mismo, cramming, que es ese como de me voy a clavar 3 días, un mes para el examen, eso se olvida así. Entonces, para resumir, CTO, Anki, pues flashcards, sí. Boards and Beyond de manera esporádica o todo.
No, solo la parte básica. Me cogí el inmunología, genética, estadística y bioquímica. Ok. Eso fue lo que, como la parte de básicas, eso fue lo que era mi objetivo de estudiar de Words and Beyond. No me lo terminé de estudiar, pero era como mi objetivo, porque pues se me truncó el proceso, el horario que había quedado, pues se quedó más o menos como a la mitad por lo que pasé. Entonces, pues no terminé de estudiar y pues ya no creo que eso suceda. Ahorita me voy a enfocar es a estudiar en medicina interna. Pero creo que la forma en la que estaba estudiando, si no hubiera pasado aquí, creo que tenía una muy alta posibilidad de pasar el otro año. Perfecto. Y porque yo me acuerdo que me mandaba preguntas y eso, un énfasis importante en bancos de preguntas, ¿cierto? Sí, ahí digamos que es importante a los que les interesa la residencia en Colombia, uno tiene que averiguarse cómo es el examen de la universidad. Porque pues como acá no es como en otros países que es un examen para todos y según ese puntaje uno escoge, cada universidad tiene su examen. Es muy importante averiguarse eso. Por ejemplo, como les dije, pues yo me estaba preparando para el Rosario, entonces yo estaba con CTO y hacía preguntas del CTO. Pero los exámenes cambian. Por ejemplo, el de la Universidad de Antioquia no pregunta nada de básicas, son solo casos clínicos. La Javeriana, a mí me habían dicho que eran como 10 preguntas de cultura general o 5 y el resto eran clínicas. No terminó siendo tan así, me tocó básicas junto con cultura general, pero el resto fueron muy clínicas y tenía una parte, más o menos un 30-40% específico de la especialidad, que eso me gustó bastante. Entonces creo yo que uno tiene que enfocarse un poco a eso, y eso casi todos los amigos de uno tienen exámenes que pues no son los más recientes, hay bancos viejos de preguntas que han hecho de preparatorios para esos, o exámenes que han hecho antes. Tratar de conseguirse todas esas herramientas es útil. A veces es difícil estudiar de ellas, no sé si se acuerdan, yo le mandaba unas preguntas que me quedaba como marcaba una respuesta correcta o a veces no tenían respuesta marcada y uno era como cuál será, no me suena ninguna y nosotros debatíamos. Sí. Pero bueno, creo que al menos eso le permite a uno darse una idea de a qué es a lo que se va a enfrentar. No tanto el manejo del tiempo, creo que si alguien tiene problemas del manejo del tiempo sí toca ponerse un horario, ¿cierto? Como voy a hacer tantas preguntas en tanto tiempo. Sí. A mí usualmente en los exámenes que he hecho pues me queda tiempo, ¿sí? Me sobra tiempo, entonces yo estaba más enfocado a conocer el estilo de las preguntas y cómo enfrentarlas. Ok, perfecto. Entonces, dejando examen de lado, pasemos a la entrevista. ¿Cómo fue la entrevista? O sea, ¿cómo fue esa historia ese día? Ok, pues cuando me llegó que pasé a las entrevistas, me sorprendió en primer lugar que eran 3. ¿3 entrevistas? Eran 3 entrevistas, o sea, sí. Era un proceso bastante largo, me pareció a mí, pues comparado con, por ejemplo, Antioquia no hace entrevistas, si usted pasa el examen, pasa. Rosario hace una entrevista. En Javeriana verdaderamente eran 2 y otro que era un examen que era oral. Sí. Entonces, el primer día de entrevista fue una simulación con un paciente, pues era por videollamada, entonces era hacerle un interrogatorio y valoraran que usted hiciera un buen interrogatorio, una buena anamnesis. Uno tenía 15 minutos para hacer la anamnesis. Entonces uno hacía la anamnesis y luego ahí mismo se pasaba un examen escrito, que era conforme a lo que uno le había preguntado al paciente. Entonces uno tenía que escribir la historia clínica completa de todo lo que había averiguado en la anamnesis. Después a uno le daban el examen físico, le decían este paciente el examen físico es tal, y le preguntaban cuáles son sus sospechas diagnósticas y qué exámenes le pedirían. Después a uno le botaban los exámenes, entonces un electro, interprete el electro, una radiografía, interprete la radiografía, unos paraclínicos, interprete todos los paraclínicos. Y al final le decían, listo, ahora diga cuáles son sus diagnósticos definitivos, ya uno tenía que hacer el diagnóstico, sí. Y cuáles son sus órdenes de manejo. Ese fue el primer día que me gustó bastante, la verdad, porque sí. Es algo que no hacen muchas universidades. Y pues todos sabemos que los exámenes quizá no son la mejor forma de valorar a alguien, pero me pareció una muy buena forma de calificar si uno le gusta o no la especialidad. Porque además es lo que uno hace de residente, exactamente, ¿no? Pues, o sea, ese es el trabajo de uno y era un caso pues diario, era una fibrilación auricular inestable con falla cardíaca que estaba con infarto sin elevación. Entonces era algo que uno debería saber abordar. Sí. Como médico general y mucho más como residente de primer año de medicina interna. Entonces me gustó mucho, eso de la Javeriana, eso del proceso me gustó muchísimo porque creo que era una forma muy objetiva de calificarlo a uno. El segundo día fue una entrevista, había entrevista con docentes y había entrevista con directivas. El primer día era la entrevista con los docentes. La entrevista con los docentes fue bastante
pues digamos que hay algo importante también, es que uno se tiene que averiguar cómo son las entrevistas, porque varían también entre universidades. Sí, sí. Porque pues uno sabe, por ejemplo en el Rosario, uno sabe que si le va a tocar una entrevista con el doctor Denis, pues uno sabe que tiene que preparar cierto tipo de respuestas. Sí. Entonces yo me averigüé con las personas que pude, no tenía muchos contactos, pero empecé a preguntar cómo son las entrevistas, qué suelen preguntar. Entonces me decían, bueno, pues son las preguntas de siempre, ¿cierto? Y hay veces que sueltan unas preguntas como de cultura general, como de cosas que están pasando en el momento. Entonces yo listo, yo me preparé y yo me puse a leer cosas que estaban pasando en el momento, como para tener una opinión fundamentada, clara y demás. A fin de, pues la entrevista, la de los docentes, terminó siendo muy personal. Me pareció una entrevista bastante chévere, donde era como de verdad para conocernos. Entonces nos preguntaron pues lo de siempre de por qué medicina interna además. Y algo que uno tiene que tener claro es, si uno no es de esa universidad, le van a preguntar a usted por qué no está haciendo el proceso en su universidad, en la casa. Y uno tiene que tener una respuesta clara y honesta, creo que es lo más importante. Uno tiene que ser 100% honesto, porque si uno no lo es, muchas veces ellos se dan cuenta, y lo que me han dicho es que ahí a uno Por ejemplo, ¿usted qué respondió? Cuando me preguntaron por qué no Rosario, yo dije la verdad. Yo dije, Rosario no ha abierto proceso. Yo dije, pues Rosario no ha abierto proceso. Les dije la verdad, dentro de mi cabeza Javeriana y Rosario siempre han sido como mis dos primeras opciones. O sea, yo siempre había dicho, si no paso a Rosario, una opción muy buena es Javeriana. Sí. Pero viendo que Rosario no había abierto y Javeriana sí, pues decidí tomar el paso de lanzarme y presentarme a la Javeriana a ver cómo iba. Eso fue lo que respondí, tal cual. Entonces creo que eso, y todo el mundo me dijo eso, porque todas las personas que eran de otras universidades que les pregunté me dijo, diga la verdad, diga la verdad. Por ejemplo, yo tengo una compañera que pasó a pediatría y ella me dijo, yo dije la verdad, no pasé en Rosario. Sí. Es que yo siento que muchas personas intentando hacer como una respuesta bonita, se nota que se están inventando algo de los pelos. Y eso es peor que decir algo que de pronto el programa uno siente que no le va a gustar tanto, como no, pues simplemente no abrieron. Pero al final de cuentas, sí, pues aquí está el ejemplo vivo. Ese tipo de respuestas uno no lo descalifica. Exacto. Por ejemplo, muchas veces le preguntan cuál es el hobby de uno. Pues uno tiene que ser muy honesto. Yo dije la verdad, pues yo no es que haga muchas cosas, la verdad, en mi vida. Exacto. Yo no es que haga muchas cosas, la verdad, en mi vida. Yo me gusta salir con mis amigos, ahora no se puede con el COVID, estudiar y todo lo que tenga que ver con el fútbol. Y yo les dije eso, fútbol, jugarlo, verlo y jugar FIFA. Tal cual les dije eso, porque a mí me contaron una historia cuando estaba preguntando que alguien dijo que le gustaba el ciclismo, simplemente por como tratar de ser diferente. Y le empezaron resulta que era un doctor que le gustaba el ciclismo, sí, que es su bicicleta, yo no sé qué peñones, que yo no sé qué tendrán las bicicletas, pero que le empezó a preguntar de eso y pues ahí lo dejó muerto. Entonces yo dije la verdad, yo dije, me gusta muchísimo el fútbol, y ahí me han dicho, tengo un ejemplo, yo dije, me gusta muchísimo el fútbol, el fin de semana pasado me vi Liverpool-Everton, había sido el partido, me gusta mucho jugar FIFA, les dije la verdad, entonces creo que es ser muy literal, pero creo que hay que ser muy honesto, hay que ser muy honesto. Entonces la entrevista fue muy así, y algo que gusta mucho en la Javeriana, les gusta poner dilemas éticos, o dilemas de uno que haría. Sí. Y a mí me hicieron esa pregunta. La doctora me dijo, bueno, usted está en una consulta, está con su doctor, usted es el residente, y el doctor va a hacer algo que es deleterio para el paciente, que usted sabe que es deleterio para el paciente. ¿Cómo maneja eso? Son preguntas duras, pero pues que yo creo que uno tiene que abordar con lo que de verdad uno haría. O sea, uno tiene que ser honesto. Respuestas a preguntas. Yo que respondí ahí, yo le dije, pues que es algo que yo siempre hago, siempre que no estoy de acuerdo, digamos, con algo de un docente, un residente, no le digo, doctor, yo no estoy de acuerdo, sino se lo formulo con una pregunta. Y yo le dije eso, yo siempre he hecho eso y lo aplicaría tal cual ahí. Como doctor, pues yo tenía entendido que esto y esto, ¿no sería mejor de pronto eso? ¿O usted qué opina de eso? Sí. Y ahí la doctora me dijo, listo, el doctor le dice, no, las cosas son como yo digo, ¿qué hace? Entonces yo le dije la verdad, yo le dije, pues no es mi paciente, es el paciente del doctor, y creo que yo ponerme a seguirle peleando sería generar una pelea ahí entre el doctor y yo, que sería deleterio para la atención del paciente. Sí. Entonces que yo terminaría la atención, pues es el paciente del doctor, y buscaría con otro docente como la opinión de ese docente, saber si está de acuerdo él o si de pronto yo estaba equivocado, y con eso ya abordar al doctor con alguien que sea de su mismo rango. Y eso fue lo que dije. Y habían varias preguntas así. A otro que estaba conmigo en la entrevista le preguntaron que estaba una doctora empeñada en intubar y por eso no estaban haciendo compresiones en un paro. ¿Qué hacía? Que la doctora le decía que no hiciera compresiones, que el que hacía. Entonces eran varias preguntas así, y a mí ya me habían dicho que habían preguntas así en la entrevista, entonces pues como que uno tiene que estar preparado para eso. También suelen preguntar como el aborto, la eutanasia, ese tipo de cosas. A mí hizo una pregunta cuando yo estaba, pues no de residencia,
pero para entrar a la universidad, en la entrevista a la Javeriana, a mí me preguntaron que es que descongelan a un neandertal. Y como que el tipo se despierta. ¿Usted qué opina? ¿Cómo sé que yo qué opino? Sí, sí. O sea, en la Javeriana les gusta hacer preguntas así. Cuando yo estuve en el pregrado, en la entrevista para el pregrado, también me hicieron preguntas de ese tipo. Entonces la primera entrevista fue muy personal y esos casos particulares como de dilemas de usted qué hace chocando con el doctor. Ok, entonces está la de competencias como clínicas, Ajá. está la de personal, Docentes, que es la docentes que me pareció más personal, y está la de los directivos. Uh-huh. La de los directivos sí es un poco más impersonal, son más personas dentro de la entrevista, éramos 4 y era un tiempo de 20 minutos. Entonces la de los directivos fue preséntense, digan qué han hecho en su carrera y como sus méritos académicos y eso. Entonces era presentar si lo que le gustaba hacer, todo lo que uno había hecho y sacar ahí las cosas. Y luego nos hicieron, pues ahí estaba la psicóloga y nos hicieron pues las preguntas de psicología, ¿sí? Por ejemplo a alguien, no me acuerdo en este momento de la mía, pero a alguien le preguntaron, está en un escenario, ¿qué canción cantaría? O si usted no fuera una persona, ¿qué objeto le gustaría ser? ¿Qué objeto no le gustaría ser? Preguntas de ese estilo. A mí, ya me acordé, me preguntó para mí quién era la persona más importante en un turno. Si yo estoy en un turno como residente, ¿quién es la persona más importante? Okay. Y habían varias preguntas, así como nos hicieron 2 preguntas, la psicóloga nos hizo 2 preguntas a cada uno y los docentes solo nos preguntaron eso. Ahí otra vez me preguntaron ¿por qué no Rosario? Ajá. Otra vez me preguntaron eso y ya. Creo que ese es como el proceso en Javeriana, esas 3 entrevistas, pues un examen por así decirlo y 2 entrevistas. Ok, entonces creo que cosas como grandes a llevarse de aquí, ser honestos, pensar en algunas preguntas que uno sabe que le van a preguntar, estilo ¿por qué medicina interna? Estilo ¿por qué este programa? ¿Y así alguna otra cosa grande? Creo yo que, pues algo que me decían mucho, digamos, amigos míos que son psicólogos, de cosas que gustan en las entrevistas, sin tratar de lucirse, sin tratar de irse más allá, y mucho más, que fue algo que, por ejemplo, yo vi que pasaba en las entrevistas, sin responder cosas que usted no le han preguntado por ponerse a contar cosas que usted ha hecho, tratar de demostrar ese factor diferencial, tratar de mostrar esa cosa que a usted lo haría como diferente. Por ejemplo, las 5 cosas que le dije yo que tuve. Cuando me preguntaron, me hicieron una vez una pregunta de cuál había sido el momento más entusiasmante en mi vida, ahí yo hablé del SICOM, porque cuadraba, fue el momento más entusiasmante de mi carrera, ese viaje, pues usted sabe, es espectacular, es una experiencia, es una experiencia absurda, uno conoce mentes brillantes de otras partes del mundo, entonces ahí creo que cabía en la respuesta y pues hacía notar ese factor que uno quiere mostrar como venga, esto yo lo tengo como diferencial. Ese tipo está bueno. Entonces, como tratar de tener en mente uno qué cosas lo hacen, por ejemplo, antes plantearse, por ejemplo, yo dije, tengo que tratar de hablar del SICOM, tengo que tratar de hablar del canal, tengo que tratar de hablar... Entonces, por ejemplo, en el canal nunca tuve momento de mencionarlo, excepto en un punto. Me dijeron, ¿cómo se va a financiar la residencia? Entonces yo dije, tengo el apoyo económico de mis padres y tengo un canal de YouTube que ya me está generando ingresos y esos ingresos los utilizaría para eso. Y ahí me empezaron a preguntar del canal. Entonces... como uno tiene que tener claro qué cosas quiere mencionar, pero no mencionarlas a la fuerza. Es un balance. Exacto, porque en la entrevista, por ejemplo, con los directivos, yo no pude hablar de todas las cosas que quería hablar, porque la entrevista fue muy rápida. Sí. Pero al menos uno saber qué cosas tiene y en el momento en el que uno vea la oportunidad, que no sea sobrado, que no sobre, por así decirlo, la respuesta, tenerlo. Creo que eso fue algo también que me dieron de consejo y lo apliqué y creo que sirvió bastante. Ok, listo. Entonces, ya... como elegimos, porque Colombia, entrevista, ¿qué más falta cubrir? O sea, si nos pudiéramos devolver 2 años, 1 año, y uno estuviera en el proceso de me acabo de graduar o estoy apenas comenzando el internado, ¿qué otra cosa, por ejemplo, le gustaría saber que ahora en este momento sabe ya adentro de la residencia? Uno, que uno tiene que estar abierto a posibilidades. Porque, por ejemplo, Santi sabe, yo estaba Rosario y vea en dónde terminé. Y fue algo que me dijo un doctor. Yo nunca pensé ser tal cosa y fui eso. Yo nunca pensé ser docente del Rosario, ahora soy docente del Rosario. Y todo eso me ha llevado a ser quien soy hoy en este momento. Sí. Entonces, creo que lo primero es estar abierto a posibilidades. Lo segundo, creo yo, es
ser paciente, entre comillas, ¿sí? Porque en ese momento yo decía, por ejemplo, quiero pasar de una, yo decía, quiero pasar de una, quiero pasar de una, pero viendo lo que me pasó, por ejemplo, con la Universidad de Antioquia, yo dije, pasar de una, si este va a ser la forma, clavarme estudiando sin entender mucho lo que estoy estudiando, sino solo para el examen, creo que es algo contraproducente. Entonces, no me voy a afanar, mi objetivo va a ser prepararme muy bien para dentro de un año, y pues nada, voy a trabajar, voy a ahorrar, que a fin de cuentas eso también sirve finalmente para la residencia. Entonces, como estar muy abierto a las posibilidades, creo que es algo que sería algo que me gustaría saber en ese momento, ¿cierto? Que me gustaría saber en ese momento. Creo que sería principalmente eso lo que diría. Listo. ¿Hay alguna otra cosa que gustaría compartir? ¿Algo para terminar la entrevista? Pues yo creo que lo último, un consejo que a mí me dieron una vez y que creo que es importante que no lo hemos mencionado. Cada universidad tiene como su parte electiva, ¿cierto? Algunas tienen más meses, otras menos. En el Rosario tenemos un semestre electivo, en otras universidades solo tienen 2 meses. Pero aproveche eso, mucha gente utiliza esos meses selectivos para repasar, como, no, yo siento que quedé flojo en pediatría, voy a volver a meter pediatría. No, yo siento que quedé flojo, no. Pues yo creo que no, porque yo me acuerdo cuando estaba como en octavo o noveno, las personas que yo conozco que pasaron de una, por ejemplo, José, que ya lo entrevistaron, las personas que han pasado de una, en su especial, se hicieron un nombre dentro del programa, Sí, que creo que eso es bastante importante. Entonces, si uno tiene la posibilidad, por ejemplo, me acuerdo de un doctor que pasó de una a otorrino en la militar, que eso es súper difícil. Sí. El doctor me decía, yo me regalaba. Pues no sé quién está tan dispuesto a hacer eso, yo personalmente no, como perder mis vacaciones por regalarme un servicio, no lo haría, pero si alguien está dispuesto a hacerlo, o si usted tiene la posibilidad, como nosotros en esos 6 meses, dedicarse de lleno a lo que usted quiere ser en su vida, porque pues claramente uno tiene que ser un muy buen médico general, pero creo que el objetivo de nadie es quedarse ahí, todos que tenemos una afinidad por algo y nos gustaría enfocarnos en esa afinidad. Entonces creo que uno tiene que aprovechar esos momentos que tiene para buscar hacerse un nombre, para hacer esos factores diferenciales que lo pueden llevar a uno a pasar una residencia. Creo que eso es un consejo muy muy importante que me dieron. Y el otro, que creo que José lo mencionó en su entrevista, lo que me vi y que también me dijeron a mí, es uno se está preparando para la residencia desde el primer semestre. Porque yo me acuerdo que cuando me mandé a la UDA, le pregunté a un amigo que es residente de Medicina Interna de la Nacional, y él me dijo, pero usted lleva preparándose 6 años, usted no se va a preparar en un mes. Sí, es cierto. Y es algo cierto y que lastimosamente cuando uno está estudiando se da cuenta de que no lo tenía en la cabeza en octavo, en séptimo, en quinto, en segundo, y uno procrastinó un montón y uno no aprovechó esos tiempos para estudiar. Por ejemplo, yo leyendo exacto. Por ejemplo, yo leyendo el libro de endocrino, que Camándola es un sitio cerca de la universidad, pues como para un bar. Exacto, entonces pues uno iba ya después de las clases. Entonces, creo que por ejemplo estudiando me daba mucho cuenta de eso. Estudiando sobre todo las materias que no me gustaban. Estudiando gineco, estudiando dermato. Yo decía, cuando vi dermato pude haber aprovechado mucho más. Cuando vi gineco pude haber aprendido mucho más. Y quizá eso me facilitaría el poder estudiar más rápido. Entonces creo que esos son 2 consejos muy importantes. Y lo mismo al revés. En las áreas que sí me clavé, en las áreas que le dediqué, en las áreas que me esforcé, en las áreas que fui tutor, eso rinde. El libro de cardiología del CTO creo que es de los más largos, me lo leí creo que en 4 días. Sí. Porque yo decía, este tema ya me lo sé, este tema ya me lo sé, uno solo leía a ver si había algo diferente y lo que yo no sabía lo ponía en una flashcard. Entonces creo que tratar de abordar todo, obviamente es muy difícil, pero como si uno eso le gustara para especializarse, como si uno eso fuera lo que se fuera a dedicar, como si uno fuera a dar una clase de eso, creo que eso le da a uno un background muy bueno para cuando uno ya se esté preparando para un examen de residencia. Ese trabajo más adelante va a rendir sus frutos. Sí, entonces, definitivamente. Y les va a ahorrar mucho tiempo. Listo. Bueno, Andy, creo que eso fue todo por la entrevista. Esperamos que a todos les guste esta edición especial de Experiencias Colombia. De nuevo, muchas gracias por el tiempo. Ya Andy se tiene que ir a hacer su trabajo de COVID. Pero de nuevo, muchísimas gracias por el apoyo, muchachos. Y nada, pues de verdad, muchas gracias por el apoyo. Espero, como dijo Santi, que los consejos que tuve la oportunidad de darle con la poca experiencia que tuve de presentar exámenes y demás les sirvan. Como dicen por ahí, creo que un consejo que uno se lleve de todas las personas que conocen el mundo es suficiente para uno de verdad tener muchos recursos para ser una mejor persona, para ser un mejor médico.
Entonces el objetivo de este video es ese, que conozcan no solo cómo es el proceso, por ejemplo, de pasar a la residencia en Javeriana, sino de llevarse consejos de uno cómo puede ser un mejor candidato, una mejor persona, un mejor médico. Entonces creo que ojalá esto les sirva, espero que esto les sirva y muchísimas gracias de verdad a todos por el apoyo en general al canal, a la página de Instagram, a todo. Pues digamos, Santi y yo estamos muy agradecidos con todos y por eso quisimos hacer, como dijo Santi, este video así, los dos juntos, nuestro primer video juntos, ¿no? De hecho creo, entonces a los 17 a los 17 seguidores. Pero pues nada, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente video.